Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Dios te continúe bendiciendo y bienvenido una vez más a tu programa Dinámicas del Reino. Y una vez más, esta parte número 2, junto al doctor y maestro José Briceño. Un hombre increíblemente popular. Un maestro de la palabra, un erudito, una persona que conoce las escrituras, porque ha pasado ¿cuánto? Como 40 años. 42 años. 42 años estudiando las escrituras. Sí, sí. 35 años ejerciendo el ministerio de la enseñanza. Wow, Dios ha sido bueno. Sí, pero tenemos que tener por delante, Pastor Omar, Amén. Gracias por tu honra. Amén. Pero tenemos que tener, digo tenemos porque te incluyo, a ti, a los que están presentes acá en el estudio. Claro. Que el protagonista de este asunto es Jesús. Amén. Nosotros solo somos actores y actrices en el caso de las mujeres de reparto. Gloria Pero el a Dios. protagonista es Jesús. Él fue el que llevó la cruz, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó. Nosotros somos siervos. Por eso me admira mucho el apóstol Pablo, que antes de darse el calificativo que lo tiene de apóstol, o que lo tuvo de apóstol, primero puso el servicio por delante. Amén. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora la gente, los apóstoles que tenemos en nuestros tiempos no quieren que le digamos siervo porque ellos son apóstoles. Esto es falta de quebrantamiento. Pero bueno, eso es otro tema. Como dicen los puertorriqueños, esos son otros 20 chavos. Otro 20 Como chavos. dicen los venezolanos, esa es harina de otro costal. Bueno, vamos a seguir con esta parte 2 de autoridad delegada. Y vimos varias preguntas y vamos a hablar de algunas de ellas porque fueron preguntas que van con el tema. Queremos que las personas entiendan que tenemos un tema que estamos hablando sobre la autoridad y queremos mantenernos en el tema de la autoridad, y cualquier pregunta que usted tenga, claro está, el maestro Briceño está más que dispuesto a contestarla hasta después de del programa. No queremos que usted se limite, ponga sus preguntas, que vamos a contestarla a cada una de ellas y de nuevo, de acuerdo al tema. Pero vamos a entrar en materia, que hay muchas cosas por hablar. Sabemos que ayer pues hablamos sobre el propósito de la autoridad, que es la autoridad, quién es el que está en control de esa autoridad, y hemos hablado de Dios, ¿verdad? Hoy queremos pues seguir hablando sobre este tema poderoso y yo sé que usted empezó o fue terminando ayer sobre la última pregunta que le hice. Me gustaría que usted diera un poco de esa introducción, porque sé que es una pregunta muy importante y queremos que las personas pues entiendan el rol que ellos cumplen cuando no entienden que están ofendiendo a Dios, cuando le faltan el respeto a la autoridad, ¿verdad? La pregunta fue, ¿qué implica ofender la autoridad de Dios? Y usted dijo, déjame hablar un poco sobre eso, pero me va a tomar un poco de tiempo poder desarrollarla. ¿Pero qué usted piensa, maestro? Díganos un poco más sobre esta pregunta. Mira, lo que implica ofender la autoridad de Dios es una respuesta muy guau. Mira, el tema de la autoridad en relación al eterno, ¿no? Al gran yo soy. Vamos a incluir al Teantropos, al Dios hombre, y a la persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar, claro, al conjunto de la deidad. En la dispensación antes de la gracia, el gran yo soy, el Verbo y el Espíritu eterno. En la dispensación de la gracia es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es tan serio y comprometedor que Dios fácilmente, escuchen bien esto que les voy a exponer, puede perdonar cualquier tipo de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual. Pero cuán difícil es, cuando hablo de difícil, lo hago en un lenguaje humano, porque para Dios no hay cosas fáciles ni difíciles, todo lo puede. Pero es para que usted me pueda entender. Cuán difícil
le es pasar por alto una rebeldía. O sea, en relación con la autoridad y el sistema que lo componen, hay 5 factores que son comprometedores delante de Dios cuando se cae en ellos. El caer en uno de estos, ya usted tiene graves, estamos hablando graves problemas que usted puede perder hasta la vida. Dios puede tomar decisiones en relación a tu vida, borrarte del libro de los vivientes, a disponer de tu vida, porque lo que Dios no produce es la muerte espiritual, pero la muerte física la puede producir. De paso, le pertenecemos a Él. Y una persona que caiga en esto que voy a exponer ahora, puede Dios tomar decisiones lo hizo con Zafira y Ananías, lo hizo con Coré, Datán y Abirán. Claro. Muchos que se rebelaron en contra de la autoridad perdieron la vida. Claro. Y esto es 5 factores determinantes. Uno es el rebelarse a la autoridad. Cosa, pero lo otro, el abuso de la autoridad. El número 3 es el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad. El número 4 es el comprar o vender la autoridad, lo que llaman el soborno. Dios aborrece el cohecho, el soborno. Claro. Y el número 5, el ejercer autoridad cuando no se ha sido constituido para ejercer la autoridad. Cuando no se te ha dado eso. Cuando no se te ha dado no se te ha delegado la autoridad. Caer en estos 5, esto es letal. Peligroso. Esto es comprometedor, esto es peligroso. Cuidado con esto. Entonces, ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad. Repito, ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad. Wow. Y es increíble porque muchas personas primeramente se enfocan en que, bueno, yo no soy perfecto, obvio que Dios es santo, por eso no me atrevo ni siquiera a acercarme a Dios, pero Dios prefiere que tú vengas a Él así como tú estás y te humilles delante de Él y Él te perdona, pero Dios no soporta a la persona rebelde. O Dios dice, yo miro de lejos a la persona que no tiene respeto ante su autoridad y ante la autoridad. Por eso habla de los padres, por eso habla de los gobernantes. Claro que vamos a entrar en este tema más profundo, pero es increíble cómo la gente no puede captar de que lo que es la autoridad puesta por Dios, eso hoy día se pasa por alto. Sí, el problema, Pastor Omar, es que el pecar en contra de la santidad de Dios es atentar en contra de su naturaleza. Pero el pecar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío, su soberanía. Es como el tratar de ocupar o usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Es como tratar de sentarse en su trono. Wow. Eso es totalmente... ¿Cómo trató de hacer Lucifer? ¿Cómo? De eso vamos a entrar, porque ese es el ejemplo más claro que tenemos. Claro. Cuando tú vas al profeta, lo que el profeta Ezequiel y el profeta Isaías describen, ellos describen estas 2 verdades que te acabo de mencionar y que ahora las voy a analizar. Fíjese, el profeta Ezequiel refleja cómo Satanás, hablando de Lucifer, cómo Satanás atentó en contra de la santidad de Dios. Eso lo refleja el profeta Ezequiel. Pero el profeta Isaías refleja o muestra la evidencia cómo Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios. Wow. Estos 2 profetas, tanto Ezequiel como Isaías, muestran la caída de Satanás, pero Ezequiel, te repito, refleja cómo Satanás atentó en contra de la santidad de Dios, que eso está en Ezequiel 28, 13, 17. Claro. Y el profeta Isaías evidencia cómo Satanás atentó en contra de su autoridad. Que son 2 cosas totalmente diferentes. Son dos puntos. Eso está en Isaías 14, 12, 15. Es algo tan peligroso el caer en este terreno que por eso me llama la atención mucho la vida, el ejemplo, el gran ejemplo que nos dio Jesús. Y yo quiero que lo que me estén escuchando ahora mismo ahí, que están detrás de estas cámaras, yo los llamo mis amigos invisibles, porque yo no los veo, ellos me ven, pero yo no los veo. Lo están mirando. Sí, pero yo no los veo.
quiero que preste usted atención a este principio de reino. Lléveselo por delante, cómaselo, ingiéralo, digéralo, forme un carácter con lo que le voy a decir. Preste atención a esto. Jesús, Satanás, vamos a comenzar con Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Yes, eso es poderoso. Qué tremendo. Satanás, sin ser Dios, Sincero. quiso ser igual a Dios. Claro. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso es un principio de reino que nosotros debemos entender. Cuando yo enseño Cristología de Alta Crítica, que es un libro que ya está escrito, no ha salido al mercado, claro, porque tiene mucho que decir. Ese libro, yo soy muy celoso, yo creo que no es que me la quiero dar de la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano, el ombligo del mundo. Pero sí sé lo que está escrito en ese libro y no me atrevo a sacarlo al mercado porque a veces pienso que en gran parte de la iglesia que representa a Dios, el cuerpo de Cristo, no están capacitados para escuchar las verdades del reino eterno en relación a la cristología. Son muy profundas y dicen cosas que para muchos pues le va a quebrantar, como usted dice, no se ha enseñado correctamente en la iglesia. La cristología no. Sí. Esto es algo que, profundo. Wow, muy profundo. Y cuando enseño, cuando dice Juan que el verbo se hizo carne, ahí estamos nosotros viendo la humillación de Dios en el verbo. Claro. Eso es lo que se conoce como la humillación de Dios en el verbo. Claro. El primero que se humilla es el gran yo soy. Después se humilla el verbo y el Espíritu Santo hace registro de todas las cosas que se dieron. Por eso cuando en Isaías dice a quién enviaré y quién irá por nosotros, hay una ley de doble referencia. A quién enviaré y quién irá por nosotros es el gran yo soy preguntando ante el verbo y el Espíritu Eterno que hicieron una reunión para resolver el problema de la caída del hombre, el acto de regeneración. Hubo una reunión, y eso lo dice la Biblia, eso no lo está inventando el maestro Briceño. Claro. Y dice que a quién enviaré y quién era por nosotros, y el verbo responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Wow. Esto es algo tan tremendo que el proverbista Salomón en el capítulo 16, verso 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Yep. También lo dice el proverbio, el 16, 18, dice la soberbia. La Reina Valera contemporánea. Porque la que te leí primero es la Reina Valera del 60, versión del 60. Pero la contemporánea lo dice así. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. La nueva versión internacional dice el orgullo le sigue a la destrucción y la altanería al fracaso. Que la gente no sabe lo profundo y lo terrible que es cargar orgullo y creer que está bien con ese orgullo. O sea, hay muchas personas, y estamos hablando más dentro de la iglesia, porque obvio que fuera de la iglesia el mundo vive por su orgullo. Él sabe lo que puede manejar, en donde pueden vivir, el dinero que tienen, sabe. Es una vida orgullosa. Pero dentro de la iglesia, que hayan hijos de Dios orgullosos, no se están dando cuenta que están practicando lo que Satanás hizo. Están prácticamente haciendo exactamente lo que Satanás hizo. Son gente influenciada, tremendo. Reprendo al diablo, maestro, ¿cómo usted va a decir eso? Pero lo dice la Biblia. Hay gentes que son hijas de Dios, hijos de Dios. Tienen, por ende, tienen justicia. Claro. Tienen vida. Claro. Fueron regenerados. Son hijos de Dios. Tienen al Espíritu Santo. ¿Sí? Y son influenciados por el diablo. Influenciados por el diablo. O sea, en vez de vivir una vida en el Espíritu, son influenciados por el diablo. Pasa lo que pasó en el Edén. Adán y Eva tenían todo, no les faltaba nada. Nada. Eran prácticamente dioses en la tierra. Mayordomos, ¿verdad? Pero fueron influenciados por Satanás. Y ahí entró la caída. Satanás no ha cambiado su libro de juego. Él sigue haciendo la misma jugada con el ser humano y hará mucho más con el Hijo de Dios, porque Él no quiere que el Hijo de Dios viva en humildad para que cumpla su propósito, porque el orgullo nunca te va a llevar a tu propósito.
El orgullo te va a llevar a lo que tú quieres hacer, no al propósito que Dios tiene para con tu vida. Y eso es grande, y por eso la gente no está entendiendo este tema tan poderoso. O sea, debemos prestarle mucha atención a lo que es la autoridad delegada. Sí, mira, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Eso lo presenta su hermano Santiago. Claro. Escribió en sus epístolas, el capítulo 4, verso 6, y el apóstol Pablo en sus epístolas, la primera carta, el capítulo 5, verso 5, también lo dice. Y este es un principio sine qua non. O sea, no lo puedes pasar por alto. Claro. Es un principio del reino eterno. Jamás Dios ha desechado a aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Claro. Y esta verdad lo dejó plasmado el salmista David en el Salmo 51, verso 17. Él dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Mira, analiza. O sea, no me creas. Lo que están viendo ahora a través de estas cámaras, de estos monitores, no me crean mucho. Ustedes tienen que hacer como los creyentes de Berea, que iban a investigar a ver hasta dónde es una verdad lo que Pablo está diciendo. Usted no tiene que ser como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Claro. No, el pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Lo que le meta a la madre se lo tragan. A mí no. A mí me lo tienes que demostrar por la Biblia. Demuéstramelo por la palabra. Demuéstramelo por la palabra. Sí, póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Cuando tú analizas el pecado que cometió David cometió, creo que 7. Claro, fueron 7. Varios. Claro, fueron varios. Es un combo. Claro. David se dice. Él premeditó todo. David se tragó un combo. Hizo un combo completo. Traición, premeditación, alevosía, engaños, homicidios, adulterio. ¿Qué no hizo este hombre? Trató de encubrirlo. Y fue cubierto por Dios. Dios lo perdonó. Esto es algo tan tremendo que David, antes de caer, Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y después de caer lo llama aquí un hombre conforme a mi corazón. Antes y después de caer. Claro. Ahí está el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Sí. Pero cuando tú analizas el pecado que cometió Moisés y Saúl, Moisés solo golpeó la roca. Y Dios lo mata. Y Dios inmediatamente lo desecha. That's it. Lo desecha. Saúl lo fue desechado. ¿Por qué? Claro. Porque atentaron en contra de la autoridad de Dios. David atentó en contra de la santidad. Moisés y Saúl atentaron en contra de su autoridad. Y eso Dios no te lo va a pasar por alto. Wow. No lo va a pasar por alto. Yo no sé cuánto entendieron eso, pero eso tuvo profundo. Esa revelación sola es profunda. Pero David, mira lo que hizo. Pero que tenemos que entender la diferencia. Aquí tenemos la lista: adulterio, traición, premeditación, alevosía, engaños, mentiras, homicidios, entre otros. Todo eso lo cometió David. Todo. Pero eso fue en contra de la santidad. De la santidad. Pero Moisés golpeó la roca. ¡Pah! Y eso fue la autoridad de Dios. Hay que entender algo. El profeta era el representante del pueblo ante Dios y el representante de Dios ante el pueblo. Claro. El profeta mostraba ante el pueblo el carácter de Dios. La primera vez Dios le dijo, golpea la roca. Cuando Moisés golpea la roca, inmediatamente el pueblo dice, Dios está enojado. Claro. El gran yo soy está enojado porque mira cómo el profeta se está portando. Claro. La segunda vez Dios le dice a Moisés, háblale, porque yo no estoy molesto con el pueblo. Exacto. Muestra mi carácter, háblale. Wow. Y Moisés golpeó la roca. Quiere decir que cuando Moisés golpeó la roca, el pueblo dijo, Jehová sigue molesto. Y Dios le dijo, no me honraste delante de mi pueblo. Wow. Yo quería mostrarle al pueblo a través de ti que yo los amo, que yo los he perdonado, que tengo misericordia, que yo no estoy molesto con ellos. El hecho que le hayas dado tremendo trancazo a la roca, cuando yo te dije que le hablaras, no que le pegaras, no me honraste. Ahora hay consecuencias. Atentaste en contra de mi autoridad. Le costó la vida. No, mira, atentaste en contra de mi autoridad y tú no entras a la tierra prometida. No, Jehová, perdóname. No. Yo puedo pasar por alto más fácil un adulterio y perdonarlo que tú te rebeles en contra de la autoridad. Dios mío, wow. Y eso no es dando licencia, mi gente. Mira lo que dice el maestro. Aquí hay licencia para pecar. No. Estamos dividiendo lo que es la santidad de Dios y lo que es la autoridad de Dios. Wow. Okay, tenemos que entender. Y quiero hacer un comercial rápido porque ayer se me pasó por alto. Pero aquí yo tengo varios libros del maestro, por favor. Y lo pueden ver. Excelencia Ministerial. Búsquenlo, por favor, está en Amazon y claro, pueden contactar al maestro también. También lo tengo siempre. La Fuerza de la Justicia. Otro libro
poderoso. Estos son libros que estamos leyendo y estamos estudiando en nuestra iglesia. El plan financiero de Dios. Mire cada uno de estos libros. Es tan poderoso, mi gente. Usted tiene que educarse. Mire mayordomía integral. Códigos de ética. Aquí no se puede decir que aquí no hay palabra. Y mire que está aquí. Hermenéutica sagrada. ¿Usted quiere saber cómo estudiar la palabra? Usted necesita adquirir este libro. Hay muchas personas que simplemente están hablando lo que la Biblia dice y no lo que verdaderamente la Biblia quiere decir. Y esto que estamos revelando hoy es poderoso para que usted entienda la importancia de profundizar en la palabra de Dios. Siga, maestro. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que nos hizo un fiel seguidor, David Castejón, y dio una muy buena pregunta y creo que sería bueno contestarla para entrar a este próximo segmento. ¿Cuáles son las características o la evidencia de una autoridad genuina? Respire profundo, maestro. Lo que viene es bueno. Tú estás tirando esos misiles. No, eso fue David. Esto no. Eso fue David. Esto no es cualquier pregunta. De Mira, Panamá. esa pregunta, ¿no? Está relacionada con el cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad. Claro. Cuando tú analizas el texto sagrado, te dice el cómo, que viene siendo la forma, el cuándo, que viene siendo el momento, y el dónde, que viene siendo el lugar, y a quién ejercer autoridad, que viene siendo el ente. Claro. Cómo, cuándo, y dónde y a quién ejercer autoridad. Mire, el ejercicio de la autoridad. Voy a responder la pregunta que nos hizo nuestro hermano. El ejercicio de la autoridad, su fundamento principal es el amor. Por eso me hiciste una pregunta en el programa pasado, porque Dios no ejerce autoridad directamente. No queda nada. Si Dios va a ejercer autoridad y su autoridad, la razón está en la vida en la que el hombre está sumergido en el pecado, no queda nada. No queda nada. Entonces, el ejercicio de la autoridad, su fundamento principal es el amor. Si de Dios se emana la autoridad y la delega a los hombres deben entender que el amor debe estar por delante del ejercicio de la autoridad. Amén. Porque del amor, que es la virtud, la principal, yo voy a decir la principal, todas son buenas, pero la principal virtud de Dios, es la base. Dios es amor. Esa es la base. Dios es amor. Todo lo creo por amor. Punto. Dios es amor. De allí deriva la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón. Wow. Porque Dios nos amó, teniendo amor, tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, perdonando nos regeneró, regenerando nos hizo su hijo, porque los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Ahí está. Ahora, una persona que ejerce autoridad, mira esto que viene, no manipula, no intimida, no controla, no saquea, no soborna, no miente, no se impone. Esa es una persona que ejerce autoridad. El que ejerce autoridad no tiene celo de nada, claro, y de nadie. No está compitiendo con nadie. No. Está seguro de lo que él es, tiene y puede en Cristo Jesús. Wow. Esa tiene una identidad. Tiene una identidad. Sabe lo que es, tiene y puede en Cristo Jesús. Claro que sí. El que ejerce autoridad es un hombre competente, mas no compite con nadie. Wow. Eso tiene que estar por delante. Claro. El que ejerce autoridad es un hombre competente, mas no compite con nadie. El que ejerce autoridad ve el potencial en quienes los rodean. Nunca trata de opacar o esconder o pisotear el potencial que ve en sus semejantes. Los ayuda. Los levanta. Si es necesario que yo mengüe para que él crezca, vamos a esto, vamos. Esa es autoridad. Sí. El que ejerce autoridad no se aprovecha de la debilidad de la gente, sino que los ayuda a ser fuertes.
El que ejerce autoridad es un pacificador, es manso. La mansedumbre es lo que nos lleva a ser ecuánimes, equilibrados en el ejercicio de la autoridad. Wow. En otras palabras, chicos, diciéndolo de la forma más drástica y más contundentes y encerrar todo esto en una sola palabra, el que ejerce autoridad siempre lo hace bajo la gracia de Dios. Amén. Es un hombre de gracia, no es un desgraciado como ministro. Wow. Dios El que mío. ejerce autoridad es un ministro de gracia, De no es un gracia. desgraciado como ministro. Así es. Así es. Y ahí es donde nosotros podemos ver el potencial de un hombre que ejerce autoridad. Claro. Y se le nota en la humildad, como usted dice, en la mansedumbre, se le nota en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Toda esa autoridad. Fruto del Espíritu. Pero tú sabes lo que dijiste, de lo que hablaste. Yo creo que tú sabes. Creo que sí, un Sí, poco. sí. Pero Porque usted es esto maestro. No, pero es que esto, cuando yo te pregunto, tú sabes, Claro. es porque hay mucha gente que conoce esas virtudes teológicamente hablando, pero no las vive. pero no las sacan, No las vive. no las sacan del campo de la teología y las llevan a él, porque todo eso está en nosotros. Por eso cuando tú me pones a escoger entre un creyente que tenga fruto y uno que tenga dones, me quedo con el que tiene El que fruto. tiene fruto. Yo Porque digo lo sí, mismo. porque, Claro que sí, porque, 100%. porque el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero no puede imitar ni inspirar a un creyente que se mueve en el fruto del Espíritu, Dios en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, perdonando, bendiciendo al que lo Sirviendo. maldice, bendiciendo al que lo maldice, orando por los que los trajo y lo persigue. Esa es la fuente de la autoridad. Ahí está la autoridad representada en la persona del Espíritu. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad? Ubícame. ¿Eh? Es que tú estás haciéndonos, Claro, disparándonos. No. Es que hay que darle duro. No. Unos misiles, hermano. Mire, qué pregunta, qué buena pregunta. Para una respuesta, pero que es extensa. No sé si el tiempo nos irá a Bueno, alcanzar. yo tengo varias preguntas más, pero Mire, trate de hacer lo que usted pueda, porque si es extenso. la máxima autoridad en la iglesia, hablamos de que la fuente de la autoridad es Dios. ¿Te acuerdas del programa pasado? Claro que sí. Que la fuente de la autoridad es Dios. Ya eso lo demostramos el porqué, Claro. dimos los principios bíblicos, Claro. no porque Dios es un obstinado, porque Él es soberano y se la da. No, dimos el porqué Dios es la fuente de la autoridad. Ahora, me estás preguntando quién es la máxima autoridad de Dios. Así es. La máxima autoridad en la iglesia y aún en el creyente no personal, en un hogar cristiano, en una empresa donde los principios del reino se toman en cuenta, la máxima autoridad es el Espíritu Santo. Amén. Él es quien toma y debe tomar las decisiones en la iglesia en forma colectiva y en el creyente a nivel personal. Así es. Nunca los discípulos en una forma personal, ni la iglesia en una forma colectiva tomaron decisiones sin consultar a la persona del Espíritu. Y se ve en el libro de los Hechos. Cada vez que Claro. iban a tomar una decisión, oraban, consultaban, decía, y el Espíritu escogía, y el Espíritu los dirigía, y el Espíritu. Aquí no había que yo soy Pedro, el apóstol, el Mayimbe, y esto es lo que se va a hacer. Sí. Hay que tomar en cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Claro. Punto. No es la fuerza activa. No deja ser la representación del poder de Dios manifestado. Correcto. Eso es una verdad, pero no se quedó allí. El Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, convence, investiga, revela, enseña, escudriña, redarguye, testifica, intercede, da órdenes, dirige, guía, ayuda, consuela, se apaga, se le puede mentir, se le puede blasfemar en contra de él y se contrista y se puede tener comunión con él. Ese es el Espíritu Santo. Solo una persona. Tomando en cuenta estas verdades, debemos tratar al Espíritu Santo como lo que él es, como una persona. Wow. O sea que tomar decisiones, aún en lo personal, sin consultar con el Espíritu Santo, es desaprobarlo, su personalidad, y además es desautorizarlo por completo en nuestras vidas. Correcto. El Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia y el creyente y en el creyente en lo personal. No tomarlo en cuenta en las funciones que viene a desarrollar en nosotros sería lo mismo que no aceptar que Él es la máxima autoridad, y esto rompe un principio de autoridad y así no se ejerce autoridad. Ajá. Entonces, tomando en cuenta que todo lo que emprendamos
Debemos consultar con el Espíritu Santo. Tenemos una sociedad con Él y nos debemos a Él. Claro. Tenemos que entender algo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados con precio de sangre. El Salmo 100 lo dice. Él nos hizo y no nosotros a nosotros Sí. mismos. En una ocasión llegué yo a una congregación y cantaban una canción que dice, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto... Tú lo has cantado. Espérate, yo crecí en la iglesia pentecostal. Y no lo hacemos en forma de burla. Claro. Estamos enseñando una pero verdad. No está correctamente. Yo lo canté. Claro. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, lo vamos a invitar. Sí. Entonces, cuando analizo bien el caso, bíblicamente es una falta de respeto en contra de la persona del Espíritu. Porque ¿Por qué? Está ahí. No es que Él es el dueño de la morada. El dueño, claro. ¿Cómo tú vas a invitar? El Espíritu Santo no es un inquilino, no es un arrimado, no es un invasor. Él es el dueño de la morada. Claro. ¿Qué es la falta de respeto que tú estás cantando, que tú vas a invitar al Espíritu Santo para que venga, para que el culto se ponga bueno como un Chayán, como el Puma? Porque él es el que viene a animar el espectáculo, el show de los evangélicos. ¿Qué falta de respeto es esa, chicos? Él es el dueño de la morada. Claro. Yo tuve unas palabras, y gracias a Dios, con Henry Hinn. Henry Hinn es el hermano de Benny Hinn, estuvo en Venezuela. Yo fui su chofer por 15 días. Y él en lo personal me dijo estas palabras, las tengo escritas que nunca se me olvida. El Espíritu Santo y tú son socios, pero Él es el socio mayoritario en el reino. Wow. Si quieres tener éxito en todo lo que emprendas, nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. No lo desautorices en nada. Recuerda que Él tiene la mayor inversiones y acciones en el reino y como tal es quien da las órdenes. Nosotros solo obedecemos. Él es la máxima autoridad donde te encuentres, donde esté es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, vete al texto sagrado. Cuando tú vas al libro de los Hechos, por eso es que en el programa pasado dije que cuando Dios Padre o Dios Hijo van a hablar con la iglesia o con un creyente, lo hacen es a través del Espíritu Santo. Ellos no van a pasar por alto la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Claro. Cuando tú analizas bien en el texto sagrado, tú vas a conseguir un sinnúmero, por lo menos en el libro de los Hechos, un sinnúmero de textos que te dicen que el Espíritu Santo era el quien tomaba las decisiones. Por ejemplo, Hechos 5:23, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas también el Espíritu Santo. Amén. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién dijo el Espíritu? Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, hay que 3 hombres que te buscan. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo, hablando Pedro, que fuese con ellos. Hechos 13:2, ministrando gestos al Señor, ayunando, dijo al Espíritu Santo. Hechos 13:4, y ellos entonces enviados por el Espíritu. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hechos 21:4, y hallando a los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Hechos 21:11, y atándose los pies y las manos dijeron, esto dice el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dios mío, pero qué metralladora. ¡Wow! O sea, wow, mire, yo voy a... No, es que podemos quedarlo aquí todo el día. Santo Dios. Todo el día podemos quedarlo aquí. Wow. Perdón. No. El Espíritu Santo está aquí. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname.
Perdóname cuando tomé decisiones sin consultar. Por eso fracasé. Gloria a Dios. Te alabo. Dios es bueno. Yo me voy, dijo Jesús, pero les enviaré otro Consolador que estará con vosotros. Amén. Los enseñará, los guiará, los instruirá, los corregirá y les recordará todas las cosas. Espíritu Santo, gracias. Hay una presencia en este recinto ahora. Amén. Omar, Él es todo. Él es todo. Perdónenme ustedes No, por el tranquilo. sollozar, por el quebrantamiento, pero Él es todo. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Dios es bueno. El Espíritu Santo es la máxima autoridad de Dios. Amén. En la iglesia y nosotros como creyentes debe ser. Somos su cuerpo, fuimos comprados por sangre. Amén. Así es. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y yo creo que No. la iglesia hoy día ha perdido esa dirección. He notado como muchas iglesias toman el rol del Espíritu Santo. Le dicen a la gente qué hacer, cómo vivir su vida. Y ese no es nuestro rol. Nuestro rol es de guiarlos a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Una nueva miembro que tengo en la iglesia me estaba hablando, pastor, ¿cómo yo sé que estoy siendo dirigida por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo me está hablando? Y yo le dije a ella, mi amada, déjate dirigir por lo que dice su palabra. Usted acaba de dar varios versículos bíblicos donde nos está dejando saber que el Espíritu Santo nos va a guiar, como dijo Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Y es tan importante, como estamos hablando, de estudiar la palabra. Y hay recursos, si usted no sabe estudiar la palabra, hay recursos para hacerlo. Sigan al maestro José Briceño. Él enseña la palabra como está escrita. Se va al hebreo, se va al griego, se va al original, para que entendamos claramente lo que Dios nos quiere decir por medio de la palabra. Tan importante. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo los guiará, el término que utilizó es un derivado del término odegeo. Es la palabra odegeisis. Un odegeo, ¿sabes qué era un odegeo? Era el que solía guiar ciegos. Wow. Eso era un odegeo. El que agarraba al ciego por la mano Y lo llevaba. y lo conducía, y él se encargaba de quitar todo pote, perol, tropiezo, para que el ciego no fuese a tropezar y fuese a caer y fracasar. Wow. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo guiará, utilizó el término odegeises, que derivado de odegeo. Lo que Jesús quiso decir, el Espíritu Santo irá delante del camino, Claro. quitando todo pote, perol, tropiezo, para que no vayas a tropezar y vayas a fracasar. Wow. Porque nosotros venimos de un mundo de fracaso. En mi caso, de fracaso para llegar al Evangelio y seguir fracasando, esto no tiene sentido. El Espíritu Santo nos va a decir cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Claro. Él nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a enseñar, Él es todo, Él es todo, Él es todo. Wow. Entonces, yo sé que estamos en una presencia hermosa y queremos seguir con otra pregunta importante, que es, ¿quién es la máxima entonces representación de la autoridad de Dios? Yo te digo como usted los dominicano, pero ven acá. Pero ven acá. Pero bueno. Me comienza Soy Marita, me voy. Como dice Soy Marita, me voy. Me voy. Mira, la fuente de la autoridad es Dios. Claro. La máxima autoridad en el espíritu y en la vida del creyente es el Espíritu Santo. Claro está. Pero, ¿quién es la máxima representación de la autoridad de Dios? En este tópico hay una dependencia. Si tratamos el caso en relación con la iglesia como el cuerpo de Cristo, la máxima representación de la autoridad de Dios es todo aquel que ha sido constituido por Dios para ejercer un don ministerial. Si hablamos quién es la máxima autoridad, la máxima representación de la autoridad de Dios en el hogar, es el hombre que Dios puso al frente, el padre, el esposo, pero aún la esposa no deja también de representar la autoridad de Dios. Claro está. ¿Okay?
Los padres. En una empresa, los poderes gerentes, claro. ejecutivos. En los poderes gubernamentales, los que gobiernan, sea presidente, sea un gobernador, alcalde, para ustedes contar. Claro. Pero si nos centramos en la iglesia, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, mal escrito. Porque el texto originalmente, no me crean, vayan. Hebreo no dice pastores, dice líderes. Dice así, obedeced a vuestros líderes, tal como está en el texto original. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Según Apocalipsis, yo escribí un libro que ya pronto sale al mercado, que tiene que ver con las cartas que le escribe Jesús, que escribe Juan, dictadas por Jesús a la iglesia, a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Y cuando tú analizas bien esas cartas, según el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, las cartas fueron enviadas a la iglesia que estaban en el Asia, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Claro. Esto hay que tener cuidado. Desde el punto de vista etimológico podemos demostrar que el que posee un don ministerial, estamos hablando del magisterio, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don, sin intermediario. O sea, tú no necesitas ni una confederación, ni una organización, ni un concilio. Tú no necesitas, perdone, esto es una verdad. No necesitas estar bajo la cobertura de nadie para ejercer un don ministerial. Okay. Y lo voy a demostrar. Aunque no está malo en tener una cobertura, entendiendo lo que es cobertura desde el punto de vista sano. Es un consejero, un guía, un instructor, claro. uno que te reprende, que te confronta cuando ve que estás haciendo las cosas mal hechas. Como un Pablo a Timoteo. Como un Pablo a Timoteo. Pablo estaba haciendo de cobertura. Punto. O a Tito también. Eso estamos bien. Claro. Ok. Entonces, esto lo observamos y lo vamos a entender cuando analizamos las características y los valores del don ministerial. O sea, nosotros no podemos jamás decir por así. No, la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia son los 5 ministerios. Ya, su nombre, gloria y fuerte al apóstol del Señor. Y todo el mundo se calla acá. No, hay que demostrarlo el por qué. Claro. Entonces, el término don, para hacer referencia al ministerio, es domata. Porque el término don en el griego hay 5. Tienes dorea, dorema, dorón, carisma y domata. 5. Dorea, dorema, dorón, carisma y domata. El término que se utilizó para hablar del don ministerial es domata, que es el plural de singular doma. El doma es una naturaleza adquirida por Dios y en este don está incluida la misma naturaleza de Dios para ejercer el don. Por esta causa podemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedades del don. Mira lo que viene. El que posee este don, ¿cuál? El doma, tiene la habilidad y la capacidad de guiarse a sí mismo y de guiar a otros. Es decir, en las directrices que recibe de parte de Dios, no en su capricho, en su obstinación. Lo que quiero decir es que el que recibe este don no debe ser dirigido por un humano, por otra persona. Solo lo dirige Dios. Es una dirección divina, ya que tiene una relación directa con él por causa del don. Es decir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación o concilio, directiva o iglesia, menos la directiva, ya que recibe un poder absoluto y está bajo la cobertura y dirección de Dios. Por esta causa, el modelo bíblico del gobierno de la iglesia es netamente teocrático. No es autocrático porque no es un hombre el que se dirige a sí mismo y gobierna. No es democrático porque no es el pueblo el que se dirige a sí mismo o se autogobierna. Es teocrático porque es Dios dirigiendo y gobernando a través de un hombre lleno del Espíritu Santo con un llamado, una pasión, una misión y una visión. La referencia, misión y visión. Es decir, fíjate esto es algo tan tremendo, fíjate. Yo estuve al frente de un hombre, él partió con el Señor, Ángel Cecilio Bravo. Fue el hombre que me bautizó, que me casó y que me ordenó al ministerio.
En el ejercicio de su ministerio, por decir algo, en sus liturgias, él después se dio cuenta y lo aceptó. En sus liturgias yo veía cosas que él exponía, expresaba, que no estaban debidamente ordenadas según el pensamiento bíblico y según la hilación del pensamiento y según el texto con su contexto y según los principios y reglas de interpretación que nos presenta la hermenéutica para hacer una buena exégesis de la escritura. Claro. Yo veía que estaba totalmente desfasado en muchas cosas. Lo senté, hablé, conversé, nunca me tomó atención. Fue después que él entendió, wow, el grave error que yo caí. Pero nunca él dio su brazo a torcer, él siguió siendo el mismo. Trabajé con hombres, José Briceño trabajó con hombres que yo fui su mano derecha. Yo estuve ahí al lado de él, codo a codo y tolete a tolete, estuve a su lado y yo fui testigo de la vida de pecado en la que esa persona vivió y estuvo. Yo fui testigo de la inmoralidad sexual en la que él cayó. Fui testigo del soborno, la mentira, el engaño en la que él cayó, la intimidación, la manipulación, el control para saquear y robar al pueblo a Biblia armada. Yo fui testigo de todo eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Qué hacía el maestro Briceño? Era maestro, pero no estaba en el ejercicio del ministerio. Estaba en la segunda etapa, que es la preparación. A su lado, porque te estoy hablando de un excelente maestro, me reservo su nombre, por ética, perdón. Y yo siempre le decía, pastor, lo que usted está haciendo está mal, no haga eso, mira, es que no es así, la Biblia no lo dice así, Pablo no lo enseñó así, Jesús no lo enseñó así. Él en su terquedad, en su obstinación, él seguía viviendo su vida. ¿Quién es ahora? Nadie. Ahorita no es nadie. Porque tarde o temprano el juicio de Dios y la disciplina de Dios va a venir sobre ti. Claro. Punto. Pero lo divulgué, pregoné el pecado del hombre ante el pueblo. No. Me mantuve al margen. Yo me mantuve al margen. Porque una cosa es que usted esté haciendo algo en la iglesia que yo no esté de acuerdo. Y por causa de eso, porque tengo una forma diferente de pensar, que es lo que se llaman dos visiones, claro, división, y por causa de eso yo me vaya de la iglesia y produzco una fragmentación, una desintegración en el cuerpo. Usted puede estar equivocado en lo que está haciendo, pero usted fue el hombre que Dios puso ahí al frente. Moisés estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Se casó con la mujer cusita porque le gustó la mujer cusita, le gustó la cusita a Moisés. Claro. María y Aarón murmuraron en contra de su hermano. ¿Y qué hizo Dios? Los llamó y le dijo, vamos a hablar. Llevó al tabernáculo y les dijo, ustedes tenían el deber de llamar a Moisés y corregirlo, pero no tenían derecho ni autoridad para estar orando mal de mi siervo. Claro. Miriam cayó comida de lepra y fuera del campamento. Y Aarón se salva porque era el sacerdote. Dios no quería ponerle lepra a Aarón porque perdió un sacerdote. Claro. Y lo que lo cubrió fue la vestidura sacerdotal que ese hombre tenía, sino también cae comido de lepra. Claro. Esto indica que yo puedo ver los horrores y los pecados más garrafales y más bajos y más degradantes que pueda haber en un hombre de Dios, pero yo no estoy llamado a divulgar eso, ni a hablar mal del hombre. Yo estoy llamado a llamarlo a él y sentarlo y corregirlo. No me hace caso, me mantengo en el margen. ¿Por qué? Porque él es la máxima representación de Dios en esa congregación. Y la congregación le pertenece a Dios. Dios defiende su obra. Bueno, podemos ver también la historia de Samuel y Elí, ¿verdad? Elí siendo el sumo sacerdote, las cosas que estaban pasando con sus hijos, y Dios entonces llama a Samuel con la voz de Elí, ¿verdad? Porque cada vez que Samuel vino decir, ¿a dónde Elí? Dígame, y Elí, yo no te he llamado. ¿Sabes? Dando también honra a lo que Dios iba a hacer en ese momento de transferencia de autoridad, pero todavía honrando a Elí, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios pues da su juicio basado en que Elí tenía que poner orden en su casa y no lo hizo. Eso es bueno, lo que acaba de decir, pero tenemos el testimonio y lo que está plasmado en el texto sagrado en el hombre más desubicado. Bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento, uno de ellos es Saúl. Y David no se atrevió a tocar al hombre de Dios. Que líbreme Jehová que yo toque el ungido del Señor. Líbreme Jehová. Con todos los errores y horrores, con todo y que David ya había sido ungido para ser el rey. Claro. Ya, pero yo tengo que mantenerme al margen, yo tengo que ver el tiempo, yo tengo que entender esto, yo tengo que el tiempo no es así nada más. Entonces,
Tú eres la máxima representación de la autoridad de Dios en la congregación, porque Dios te llamó, Dios te constituyó, Dios te preparó, Dios te envió, y tú estás ejerciendo autoridad, y por A o por B caes en un error. Lo mío es llamarte y sentarte y corregirte, pero nunca levantarme en contra de ti, ni divulgar, ni producir fragmentación, ni desintegración en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que tú estás pastoreando. Hay que tener cuidado con eso. Todavía no he visto a los que se rebelaron que hayan surgido. Todavía no he visto que le vaya bien. Todavía no he visto eso. Claro. Bueno, este programa está fuera de serie. Hay una pregunta y vamos a terminar con esta ya que el tiempo se nos está terminando. ¿Sí, no? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces. Ya quedamos aquí. Pero la pregunta es, ¿puede una persona que esté ejerciendo cualquier de los 5 ministerios obligar a los feligreses a hacer algo que no quiera? No, debemos entender esto. La autoridad, yo estoy en el deber y tengo mi derecho. Claro. Estoy en el deber y tengo mi derecho, se me tiene que respetar eso. Pero estoy en el deber de someterme a las autoridades, pero en el Señor. Ajá. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Cuando Pablo habla de las instituciones gubernamentales, el cual debemos orar por ellas y que debemos someternos a ellas, Pablo está implícito en el asunto cuando dice en el Señor. Es decir, siempre y cuando los poderes gubernamentales, los que representan a presidentes, gobernadores, alcaldes, y para usted de contar, o los que ejercen un ministerio, el conjunto de ministros, el magisterio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, siempre y cuando lo que me manden a hacer no esté en contra, primero, de lo que está escrito en el texto sagrado, no esté en contra del pensamiento de Dios, no está en contra de la voluntad de Dios, no está en contra de la moral, de la ética, de la lealtad, y no atente en contra de los valores o de los derechos humanos, yo no estoy en la obligación de someterme a eso, porque es en el Señor. ¿Ya? En el Señor. Siempre que mi pastor me decía que hiciera algo y lo que él me decía que hiciera no atentaba en contra de lo que acabo de exponer, pues yo lo hacía. Es más, esto es algo tan tremendo. Nosotros podemos caer en lo que llaman una obediencia equivocada, pero dicha obediencia equivocada no atenta en contra de los principios del reino, del pensamiento de Dios, de la autoridad de Dios, del mandamiento de Dios, de la moral, de la ética, de la lealtad, de los derechos humanos. No atenta, y yo lo hago. Yo me congrego con usted en un supuesto y no niego la posibilidad de que algún día eso pueda, que me venga para acá a vivir aquí y me congregue contigo. Hombre, eso. Yo me congrego y usted me manda a hacer algo, pastor, pero yo sé, José Briceño sabe que lo que usted me mandó a hacer no es la voluntad de Dios. En el ejercicio de su ministerio no es la voluntad de Dios. Pero lo que usted me mandó a hacer no atenta en contra del pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los designios de Dios, la moral, la ética, la responsabilidad, la lealtad y los derechos humanos. No atenta, pues yo lo hago. Claro está. Yo lo hago, punto. Por ejemplo, ciérrame la puerta. ¿En qué ofende la moral, la ética, la lealtad, los principios del reino, el pensamiento de Dios? ¿En qué ofende el que vaya a trancar el que vaya a cerrar la puerta? No, usted me dice, please, maestro, close the door. Claro. Yo voy a cerrar la puerta, punto. Ya. Pero yo sé que no es de Dios que se cierre la puerta. Pero eso es algo simple que, repito, no atenta en contra de nada. Yo voy y la cierro. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, usted va a ser llamado por Dios. Jesús te va a decir, ¿por qué mandaste a Briceño a cerrar la puerta? Y yo estoy en la cola, por decir algo. Escucho, yo estoy allí. Bueno, que no era de mí que cerrara la puerta, Omar. ¿Por qué mandaste a Briceño a cerrar la puerta? Señor, yo no te equivocaste. Yo quería que esa puerta estuviera abierta. Punto. No hay galardones por ti. Te resto galardones porque mandaste a cerrar una puerta que yo quería que estuviera abierta. Yo estoy atrás. Yo digo, imagínate. Si a Omar
Si a Omar el Señor le quitaron galardones porque mandó a cerrar la puerta, a mí me van a matar porque la cerré. Cuando llego ante la presencia del Señor, dice, oh, buen siervo y fiel, fuiste. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Toma un galardón por cerrar la puerta que Omar te mandó a cerrar. Dios mío. Y yo digo, Señor, no entiendo. ¿Por qué si a Omar le negaste galardones porque mandó a cerrar la puerta porque estaba mal, no era tu voluntad? ¿Por qué a mí me estás dando galardones porque cerré la puerta cuando no era de tu voluntad? Porque fuiste obedientes a la autoridad. Eso se llama una obediencia equivocada. Ni siquiera tienes una idea cuántos galardones vas a recibir en la eternidad por haber obedecido a tu pastor en cosas que Dios no quería que se hiciera, pero lo que él te mandó a hacer no quebrantaba los principios del reino, el pensamiento de Dios, la ética, la moral, la lealtad y los derechos, o sea, humanos. Que Dios sabe dividir esas cosas. Claro. Él entiende tu corazón, Él entiende el por qué lo hiciste. Y Él sabe, Él conoce. Por eso que nadie puede mentirle a Dios. Dios sabe si lo estás honrando. Dios sabe si le estás obedeciendo. Dios sabe si estás sometido a Él. Puedes querer hacerlo con un hombre, pero Dios sabe si verdaderamente en tu corazón estás siendo sincero y estás obedeciendo de acuerdo a lo que dice su palabra. Al fin, para terminar con esa pregunta y sellar con broche de oro, claro. La voluntad no se impone. La autoridad no se impone. Se expone y se ejerce. Claro. No se impone, se expone y se ejerce. A mí ningún pastor, nadie, me va a obligar a mí a hacer cosas que estén en contra de los principios del reino eterno y en contra de los principios universales. Nadie. Es en el Señor que yo te voy a obedecer. En el Señor. No correcto. Tu capricho, no tu obstinación, no tu terquedad. No. Porque tú no eres dueño de la obra. Tú no eres dueño de la iglesia. Pedro lo dice, el cual fuiste llamado como obispo a apacentar la grey del Señor, pero no haciéndote dueño de ella. Vamos para manejarla. No haciéndote dueño de ella, cuidado, porque fue el Espíritu Santo el que te puso allí. Y quien te va a decir a ti cómo vas a hacer las cosas del Espíritu Santo, no tú te la vas a inventar. Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Amén. Para hacer la voluntad de Dios se necesita de su gracia. Para hacer la obra de Dios se necesita del humanismo. Punto. Claro. El humanismo es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo la obra de Dios. La gracia es ese poder, es el favor de Dios ante los ojos de los hombres, los que te rodean, para poder llevar a cabo su perfecta voluntad. Por eso es que cuando tú estés al frente del tribunal de Jesús, el Vima, porque la iglesia va a ser juzgada, Jesús te va a preguntar, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Claro. Y tú le vas a presentar una serie de obras y tú sabes, y después Jesús te va a decir, no, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Claro. ¿Qué? Porque podemos hacer la obra de Dios, pero no la voluntad. Correcto. De Dios. Perdóname, no entiendo. Esto no tiene que ver con tu obra, ¿sí? Tuviste 40 años haciendo mi obra, pero nunca hiciste mi voluntad. Nunca hiciste mi voluntad. Ay, mamá. Eso no lo entiende la gente. Eso claro. La gente que no son... muchas iglesias así ahora mismo. Mire, haciendo la obra de Dios, pero no la voluntad. Mucho teatro, mucho show, mucho espectáculo, mucho amarillismo, mucho humanismo. No está la gracia de Dios, no está la dirección del Espíritu Santo. Claro. No tomaron en cuenta la máxima autoridad de Dios en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Hicieron lo que les da la gana, hicieron sus propios planes, sus propios proyectos. Yo me acuerdo comenzando el ministerio, pastor, rapidito, porque se nos va el tiempo. No se preocupe. Yo elaboré una agenda. Yo elaboré una agenda. Porque mi agenda siempre estuvo llena en Venezuela. Desde enero hasta diciembre, llena. Ya cuando pisaba enero, ya la gente estaba llena en Venezuela. Yo tuve 28 años ejerciendo el ministerio en toda Venezuela. Casi en 40 países yo estuve. Wow. Pero en Venezuela yo ejercí el ministerio, viajaba mucho, y mi agenda. Y un día... comenzando el mes, el año, yo le dije al Señor, mi Señor, vengo aquí delante de tu presencia, ahora mismo, por la eterna, la requintica eterna, y la sangre roja, rojita, roja carmesí, la que se derramó en la cruz del Calvario. Así era, oraba yo antes. Él me corrigió, no me hable así, la cruz del Calvario. Y tiraba 4 lenguazos como para convencer a Dios. Que, oh, Dios, la catallo. Ahora mismo, Señor, te presento mi agenda. Esta es mi agenda. ¡Ahora! ¡Apruébala! Aquí está mi agenda. Esta es mi agenda. ¡Ahora!
Y me dijo Dios, pero espérate, tú eres una falta de respeto. Tú eres una falta de respeto, tú eres un depravado, chico, tú eres una falta de respeto. ¿Por qué? Porque tú haces tu agenda y me la vienes a presentar a mí cuando soy yo el que te tengo que decir cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Claro. O sea, esa agenda para mí no cuenta. Espera que sea yo el que te guíe. Claro. Porque una cosa fue la visión que yo te di, que es la meta, el objetivo a alcanzar, propósito por el cual te llamé. Y otra cosa son la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Amén. Aquí la máxima representación es el Espíritu Santo. Tú no te mandas solo. Claro está. Vete a bañar, chico. Vete a bañar. Cógelo con tequirito. No, hermano, yo le dije a Dios, pero ven acá. Pero bueno, le dije, me voy. Mire, nos han extendido esta hora. So, vamos a seguir con fuego, porque aquí hay una pregunta que se la tengo que hacer, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. La autoridad en las instituciones gubernamentales. Creo que es importante saber cómo debemos de lidiar en un mundo donde las autoridades hay a veces abuso de autoridad, sea en gobierno, sea en instituciones. Hemos hablado del abuso en la iglesia también, pero ¿cómo debemos manejarnos ante la autoridad de las instituciones gubernamentales? Creo que hablamos un poquitico. Hablamos un poco sobre eso. Sí, pero es importante desarrollar un chisma. Decir esto. Claro. Decir esto. Mira, las instituciones gubernamentales son los que han sido constituidos por las autoridades competentes para ejercer un cargo, un nombramiento o un rango o jerarquía establecida. Pablo es claro en el asunto, analicemos el pasaje. En Romanos 13:1, Pablo dice, someteos toda alma a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Primera de Pedro, en su epístola, capítulo 2, verso 13-23, dice, por causa del Señor someteos a toda, por causa del Señor, claro está, someteos a toda autoridad humana, sea al emperador como las más altas autoridades, sean los gobernantes que Dios envió para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Pero hay que entender, debemos tomar en cuenta una verdad que está ajustada al escritor, está ajustada a los escritos presentes. El deber de sujetarse de sumisión en obediencia está determinado al que dicha institución estén ejerciendo la autoridad sin quebrantar los principios de la misma. O sea, no estamos en el deber ni en la obligación mediante Dios como la fuente de la autoridad a estar subordinado a quien esté cayendo en incumplimiento de los principios de la autoridad, porque por tal acción pierde el derecho de representar y ejercer la autoridad de Dios que se rige por los principios del reino eterno en el sistema de la autoridad misma. Por otra parte, hay que estar bien claro que según lo que escribe el texto sagrado, nuestra sumisión, sujeción y obediencia se debe hacer en el Señor, Fuera de él nada. Reitero, el término compuesto en el Señor que aparece en el pasaje indica que la sujeción, la sumisión, la obediencia está determinada siempre y cuando que las demandas que se hagan por las autoridades establecidas no se quebranten el sistema de la autoridad. Es decir, hay instituciones que presentaron leyes. No voy a decir qué ciudad, qué país, qué estado, no. Solo voy a hablar de esto, donde se respeta, se acepta el matrimonio en personas del mismo sexo. Okay. Vamos a estar claros en relación a la homosexualidad. Correcto. Punto. Es una ley, es un decreto de un presidente, un gobernador de un estado AB. Nosotros como ministros del Dios Altísimo, que ya muchos se rebelaron en contra de esto, claro, e hicieron le añadieron a sus estatutos, a los estatutos de su institución, ajá, códigos, principios, reglas, donde determinan
nosotros no estamos de acuerdo con eso y el cual no vamos a ejercer ningún acto ceremonial en relación al matrimonio cuando tiene que ver con el mismo sexo. No lo vamos a hacer. Ella va, pero te tienes que sujetar porque eso es algo que decretó el gobierno. No. Pablo dice en el Señor. En el Señor. Siempre y cuando en el Señor. La máxima autoridad viene siendo el Señor. El Señor. Claro. Hay quienes ya el aborto está aceptado, Claro. estados que ya lo aceptaron en el Señor. No lo voy a hacer, punto. Yo no voy a estar de acuerdo con eso. Entonces, todo depende si lo que el Estado ha decretado, los poderes gubernamentales que decretaron, o lo que decretaron está en línea con los pensamientos de Dios y el principio del reino eterno. Claro. Aún que está ya en línea con la moral, con la ética, con la lealtad y con los derechos humanos. Siempre y cuando esto se quebrante, yo no estoy llamado a sujetarme. Y eso no se le puede llamar rebeldía. No se le puede llamar rebeldía. Porque primero está Dios que los hombres. Es menester. Y lo digo claro. ¿Y cómo una persona puede mantener ese balance? Porque siempre hay que ayudar a la persona que se puede justificar y decir, bueno, por esto yo me rebelo y no estoy en rebeldía. O sea, ¿cómo podemos ayudar a la persona a mantenerse bíblicamente correcto en la decisión que está tomando? Mira, todo tiene que ver con la información bíblica, yo lo dijo, lo equitativo. Claro. Lo vas a sopesar, lo vas a sopesar de acuerdo a lo que está escrito en el texto sagrado, el pensamiento de Dios. El apóstol Pablo es claro en este asunto. Pedro y no sé quién fue el otro apóstol que lo llamaron y le dijeron, después de haberlo azotado, los vamos a soltar, pero no hablen más de... Pablo y Sila. No, creo que fue Pedro. O Pablo, no sé. Sí, y Pedro y Juan. Dice, pues no es Pedro y Juan. Ajá. No es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Correcto. Primero, y volvieron a predicar. Primero Dios y después los hombres. Pero ¿quién le estaba dando la orden? La máxima representación de la autoridad de Dios en ese tiempo, que es el Sanedrín. Claro. ¿A quién llamó Pablo sepulcro blanqueado? ¿Quién eres tú que me mandas a estar bofeteando? Entonces se le acercó uno, hablas con el sumo sacerdote. Y Pablo dijo, perdón, yo no sabía que era sumo sacerdote. Claro. Pero entonces tenemos que tener claro, siempre y cuando la orden que yo reciba para ejercer, para obedecer las autoridades, no esté quebrantando principios de reino y principios universales, pues yo lo voy a hacer. No estoy llamado a someterme a ninguna orden que venga de quien venga, si no esté en línea con los principios del reino y los principios universales. Claro, pues entonces sabemos que, de nuevo, la palabra y el Espíritu Santo va a ser nuestra guía a nosotros tomar estas decisiones, y creo que por eso es tan importante tener una vida de oración, una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Creo que muchas personas que dicen tenerla, pero no la demuestran con el fruto. Creen que la demuestran con los dones, como usted dice, ¿verdad? Y eso es un problema mucho en las iglesias, que creen que porque tienen estos dones espirituales ya tienen intimidad con Dios, y eso no implica intimidad con Dios. Pastor, yo supe decir no cuando tenía que decir que no. Claro. Cuando mi pastor me decía, mira, usted venga acá, hágame el favor, haga esto, pastor, no. Yo supe decir que no. ¿Te estás revelando? No. Simple. No, porque lo que usted me está diciendo que haga no está en línea con el pensamiento de Dios. Correcto. No lo sustenta el texto sagrado. Usted es un abusador. Usted está manipulando, intimidando, controlando. Usted está imponiendo la autoridad. Claro. Usted me está diciendo que yo tengo que hacerlo. Y en la gracia no se tiene que hacer las cosas, se deben hacer las cosas. Se deben de hacer. Entonces déjeme sopesar. Yo fui puesto en disciplina porque no me sometí. Fui expulsado de una organización porque no me sometí a lo que el presidente de la organización dijo, o decía, o exponía, o expresaba. Solo que tuvimos reuniones y yo me di cuenta que se levantaron estatutos en dichas organizaciones de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado. Claro. Y yo quise corregir eso, y el presidente me dijo, tú te sujetas a lo que ya está establecido como cláusula de esta organización, o te tienes que ir. Digo yo, pues yo digo como Xiomara, me voy porque es que yo no puedo trabajar
en una organización, federación o concilio, que los estatutos se emanaron de una mala interpretación que se dio al texto sagrado y cuando te ponen la verdad no estamos dispuestos a corregir esto. Pues yo no puedo. Me votaron así. Me dieron una carta y me despidieron. Por eso yo no me debo a ninguna federación ni concilio, porque es cuando tú tratas de entrar a una organización, una federación, un concilio para trabajar con ellos, siempre la verdad del reino va a chocar con la tradición. Y eso va a ser un problema porque eso es una barrera que hay allí que no le da paso al pensamiento de Dios. Okay. Entonces fui llamado rebelde. ¿Cuántas veces me pusieron en disciplina porque le dije no a lo que el pastor me mandaba hacer cuando yo sabía que no estaba bien? Claro. No estamos hablando del simple cerrar una puerta. Estamos hablando del quebrantar un principio del reino. Yo dije, claro, no puedo. Perdona, pastor, no puedo. Tenemos que siempre mantener en nuestras mentes, en nuestros corazones, que la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ser lo máximo, ¿verdad? Y tenemos que siempre dejarnos guiar por el Espíritu, saber cuándo es el Espíritu, saber cuándo es nuestra carne, saber cuándo es el diablo que está tratando de influir y traer división entre nosotros y, claro, nuestra iglesia. Yo creo que también es importante saber ese punto, ya para ir cerrando con lo que... Pastor, rapidito, no me vengas con que yo soy el ungido de Dios. Claro. En el Antiguo Testamento, ungido era solamente aquellos que recibían, que se sometían al acto del ceremonial que se llamaba la unción, porque la unción en el Antiguo Testamento es diferente a la unción del Nuevo Testamento, de la gracia. La unción es el acto del ceremonial que se le derramaba el aceite de la unción del santo, que los preparaba el sumo sacerdote con especias aromáticas, aceite de oliva, y a esa persona que se le derramaba el aceite se llamaba el ungido. El aceite se llamaba ungüento y el acto de derramar el aceite se le llamaba la unción, que es el mismo ceremonial. Claro. A esta persona que se le derramaba el aceite se le llamaba el ungido. En el Nuevo Testamento, en la gracia, el elemento que Dios usa para ungir es el Espíritu Santo. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es el ungido de Dios. Entonces no me vengas a decir a mí, hasta el verdadero del templo, y no lo digo en forma despectiva ni peyorativa, solo para dar un ejemplo. Entonces no me vengas a decir a mí, tienes que someterte al ungido. No, si tú eres el ungido, yo también soy el ungido, porque también tengo la unción. Todos ya estamos ungidos. Todos estamos ungidos. Entonces no me vengas con eso de que no desobedezca al ungido del Señor. No, perdóname. Eso lo haces tú con los que no conocen el texto sagrado. A mí me tienes que batir bien el chocolate. Amén, gloria a Dios. Bate el chocolate en este lugar, Dios mío. Y por eso soy rebelde, Bueno, maestro, denos unas últimas palabras para ir cerrando y quiero recordarle a nuestros oyentes que hay varios libros del maestro, ya lo dije al principio, por favor, adquiéralo. Estos libros son poderosos, están aquí para ayudarles en su crecimiento espiritual. Usted quiere aprender cómo estudiar la palabra, empiece con hermenéutica, muy importante. Queremos que el pueblo se eduque, el pueblo perece por falta de conocimiento y aquí no queremos darle excusa a nadie, aquí se le está dando conocimiento. Amén. Maestro, denos unas últimas palabras y claro, usted va a estar con nosotros el domingo en nuestra iglesia, va a estar exponiendo la palabra. Vamos a estar en el 51 Green Valley Road, Sinking Spring, Pennsylvania, a las 1 de la tarde. No se quede, llegue, traiga a alguien. Vamos a tener un servicio poderoso. Maestro, dígame. Mi consejo como maestro y estudioso del texto sagrado. Tengo 42 años estudiando las Escrituras, 35 años ejerciendo el ministerio a tiempo completo. Mi consejo es, sé que de los 5 ministerios, el que Dios está más comprometido a darle la iluminación de la palabra con mayor proporción es al maestro. Pero no es el único. Dios tiene un compromiso con todos aquellos que son diligentes, responsables, que viven en abstinencia, en compromiso, en responsabilidad y en entrega y en consagración con los que estudian la palabra. Porque lo que usted está oyendo que el maestro Briceño está exponiendo, no lo conseguía en una caja de una gaseosa, en una tapa de una gaseosa, ni en una caja de un detergente. Eso fue iluminado por el Espíritu Santo a mi ser de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración, pero que el factor determinante para esto es el tiempo, el factor tiempo. ¿Cómo le entregué mi vida? Tengo 42 años, entregué mi vida. Nunca es tiempo para comenzar, nunca es tarde para comenzar. Comiencen.
Dejen de ser lectores de la Biblia y pasen a ser estudiosos de ella. La Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiar. Yo pastoreé una iglesia de 2 años. En 2 años pastoreé una iglesia en Venezuela. Y yo no acepté que nadie se me subiera al púlpito a leerme un párrafo bíblico si no tenía la capacidad de exponer, disertar, enseñar las verdades que estaban encerradas en ese texto, en ese párrafo de la palabra que leyó. Nunca estuve de acuerdo. Cuando alguien sube al púlpito y lee el texto bíblico solo para llenar un espacio, para decir que le hicimos culto a Dios, pero no sabe ni lo que está leyendo, ni sabe el contenido de lo que está leyendo, usted es un delincuente. Dios mío. Delinquen. Eso es una falta de respeto ante la verdad del reino eterno. Por eso alguien dijo, lo repito, creo que lo dije en el programa pasado y cerramos con esto, que entregarle el púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado en forma polifacética, exegética y sistemática es como entregarle el quirófano a un carnicero. Wow. ¿Qué usted cree que puede hacer un carnicero en un quirófano? Deshuesar, despedazar, desmembrar, destruir. Eso es lo que hacen la gente que suben al púlpito y no tienen conocimiento del texto sagrado. Acaban, arrasan, malimponen. Y acuérdate del pensamiento que te dije. Los errores de un arquitecto se derrumban, los errores de un abogado se encarcelan, los errores de un contador se borran, los errores de un cirujano se sepultan, pero los errores de un maestro quedan y proliferan y dañan una generación. Hay que tener cuidado con lo que estás enseñando. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Wow, poderoso. Bueno, ya ustedes saben, nuestro maestro José Briceño, pueden seguirlo también en su página. Usted tiene Facebook, ¿verdad? Tiene Instagram, tiene TikTok. Sí. Usted está en todas las redes sociales, síganlo. Es un hombre que enseña y de verdad que es una gran bendición a nuestra vida, a nuestra iglesia. Le damos gracias por estar con nosotros una vez más. Damos un aplauso al maestro. Una honra, lo amamos. Y Gracias. sé que no es la última vez. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir expandiendo el ministerio que Dios nos ha dado. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por conectar con nosotros. Comparte. Sigue mandando tus preguntas que vamos a estar interactuando contigo. Queremos serle bendición. Si no tienes una iglesia donde llegar, donde crecer, donde plantarte para que des fruto, llega embajadores del reino, que estamos con la misión de amar, servir y reinar. Entendemos que Dios quiere equiparte para que tú manifiestes su poder aquí en la tierra. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.